1:38, como bien decía Joseba Larrañaga, y es un programa muy especial. Los que seguís la programación de la cadena SER habéis escuchado una serie de promociones de cuñas informativas. Vamos a contaros lo que ha ocurrido hace tan solo 7 días en una investigación de este equipo. Por eso lo hemos llamado Milenio 3 Impacto. Espero que estéis 1 hora y media sin resuello, acompañándonos desde cualquier lugar. Milenio 3 Impacto. Cadena SER. Juanma Frasquet en la nave del misterio, Katia Rocha, nuestra productora, Carlos Barroso, al que mandamos un fuerte abrazo. Carmen. Buenas madrugadas, Iker. 7640, abierto desde ya, Camposanto, la última obra de la que luego, si quieres, comentaremos algo, porque no hay casualidad. El libro que inspira en parte Camposanto, mi última obra, que ayer salía a la venta, surge de este Camposanto real en el que hemos pasado bastantes horas para contaros todo lo que sucedió. Desde luego ya líneas abiertas, ¿no? Claro que sí, que líneas abiertas 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Esta noche vamos a necesitar mucho de vuestra ayuda. Vamos a sortear 3 ejemplares de Camposanto, la última obra de Iker Jiménez, una obra que no dejará a nadie indiferente. Bueno, pues ahora, con el permiso de todos vosotros, nuestro compañero Tony Garrido va a ser hoy nuestro reloj, nuestro informe constante de lo que ocurre en esta noche distinta. Estáis en coches, en campos, en carreteras, en vuestro domicilio, en fábricas, en cualquier sitio. Hoy queremos vivir con vosotros la fuerza de la investigación, de los sonidos. Lo que vais a escuchar es mucho material en bruto. Ha sido una gran sorpresa. Todo comenzó hace más de un año. Una serie de personas intachables en su comportamiento habían acudido o habían hecho caso de la llamada que hacía Milenio 3 allá por el mes de agosto. Decíamos que en cada pueblo de este país hay leyendas, historias, que sería bonito tenerlas registradas, que sería bonito grabar, realizar fotografías. Estas personas estaban en un pueblo de la provincia de Ávila, no podemos decir más. Lo que hicieron fue un barrido de fotos en un cementerio, en un camposanto. Son escépticos. Lo hicieron casi, pues como una muestra de fidelidad en nuestro programa. Sin embargo, apareció algo. Unas fotografías que durante un año han sido analizadas por más de 5 especialistas de laboratorios fotográficos, expertos informáticos, y siguen siendo un misterio. Fotos que esta noche en esta experiencia interactiva vais a poder ver a través de ikerjimenez.com. Tony, empezamos Milenio 3 Impacto. 11:23 de la noche. El equipo de Milenio 3, acompañado de los testigos, llega al Camposanto. Efectivamente, a esa hora, un equipo de enviados de Milenio 3 entrábamos en ese lugar. Habían sido suficientes las pruebas de veracidad sobre una serie de fotografías que muestran algo inquietante. Estamos ante una de las mejores imágenes, sin duda, de fenómenos extraños, de espectros, de entidades, de como queréis llamarlo. Yo sigo pensando que puede haber una explicación. Y sigo pensando, y pongo la mano en el fuego, por honestidad total de estos testigos. Íbamos con ellos. Durante un año hemos hablado muchas veces. Nos han contado una y otra vez lo que ocurrió, lo que pasó esa noche de agosto del 2004. Hicieron 20 o 30 fotos, pero solamente en 2 aparecía lo imposible. El cementerio impresionaba. Antes de entrar, la Guardia Civil nos detuvo en un primer instante. Nos preguntó quiénes éramos. Al escuchar el nombre de Milenio 3 dijeron que eran oyentes. Les mandamos también otro fuerte abrazo. Y después, vía libre. Una larga cadena cerraba el paso a ese camposanto, que tiene, por cierto, anexa una morgue, donde todavía hoy se ven las mesas de autopsias. Era de noche. Ya habíamos hecho varios viajes, pero en esta ocasión teníamos todo el equipo dispuesto, todos los medios para, si había algo, descubrirlo. En ese momento, abríamos la entrada. Estábamos ya dentro del Camposanto, un lugar no muy grande, lo hemos dicho, provincia de Ávila, y una leyenda constante de llantos de niños, que muchas veces son explicables, pero que desde el último siglo se centran en ese punto. Había cosas muy interesantes en ese Camposanto. Había una zona de
gente sin bautizar. Y había otra tapia, lo que es la vida, de fusilados en la guerra civil. En una de las zonas, no sabemos si especial o no, de tumba sin nombre, habían surgido 3 figuras, 3 niñas. Vais a poder verlas. Nuestro webmaster Guillermo León de ikerjiménez.com debe estar ya bajando ese material para que al mismo tiempo que escuchéis la radio podáis ver las imágenes impactantes en un primer momento. Todos pensamos que era un montaje y vamos a ir explicando por qué creemos que no es ningún montaje. Nacho y Miguel, economista, abogado. Isabel, su tía, fue la que se dio cuenta de la anomalía. Ellos hicieron las fotos y no se veía nada. Si no decimos que hay algo, no se ve nada. Solo hay que ampliar un poquito y darse cuenta de que junto a una tumba hay una especie de niñas antiguas en un corro. Estábamos ya dentro y quisimos ubicarnos en el sitio exacto. Aquí tenemos la tumba, restos de la niña Angelita Fernández Segovia. Más o menos desde aquí hiciste una de las fotos, ¿no? Se veía la tumba y entonces exactamente donde ahora mismo está Javi, por esa zona más o menos, es por ahí, ¿no? Una noche estrellada, una noche con cierta claridad. Con frío, eso sí. Mucho frío, exactamente. Cuéntanos un poco, ¿cómo recuerdas la fotografía? ¿Esta fue la primera que tomaste? ¿Esta de...? Tomé 2 consecutivas, una sin zoom y otra con zoom. Y la verdad es que tampoco, como el visor no sabía casi nada, tampoco sé muy bien a dónde enfocaba. Yo en principio quería sacar la tumba, este primer plano. Pero bueno, la cuestión es que al fondo, pues una vez vista la foto, pues era impresionante lo que se veía. ¿Por qué te fijaste? ¿Te llamó la atención alguna de estas tumbas, creo, no? ¿Por su antigüedad o...? Exactamente esta de aquí, que es de hierro oxidado. Parece muy, muy antigua. Esta que lo que podemos leer exactamente si nos aproximamos es una tumba completamente oxidada. Aquí yace Magdalena... Vamos a ver el apellido. No me digas. De verdad. Magdalena, niña de 10 años de edad, fallecida el 10 de septiembre de 1904. Recuerdo de tus padres y hermanos. Una tumba que es la que tú fijas en un principio y tomas esta perspectiva, porque no era por nada especial enfocar aquella tapia de allí, ¿no? Exacto, mi intención era enfocar esto. Yo también. ¿Qué pasa? Se han oído ruidos por ahí. Sí, se ha ido como la otra puerta que se abrió. Como la de Chapa. Y una luz. No, las luces pueden ser los reflejos de las linternas. Quizás sean... Sí, ¿no? Un momento. Se está viendo una luz. Imaginamos que es alguien Sí, que... una luz ahí. Sí. Ahí hay alguien. Esta es la linterna. Déjamela. Pero serán ellos, claro, La digo linterna yo. quiero yo. No son ellos. Son 2 personas. Sí, son ellos. Oye, tenéis que avisar, ¿eh? Milenio 3. En la SER. Primera falsa alarma. Estábamos sugestionados, como es normal en ese sitio. ¿Y por qué? Porque en los viajes anteriores de Milenio 3, de los que no hemos contado absolutamente nada en un año, habíamos obtenido lo que pueden llamarse, eso ya queda a juicio vuestro, psicofonías o voces extrañas. Esta noche vamos a escucharlas. En ningún momento los autores de las fotografías grabaron nada extraño. Nosotros sí. Sobre todo las videocámaras, más que los minidiscs o los equipos digitales de grabación. Esta noche vamos a escuchar voces susurrantes que intervienen en conversaciones nuestras, incluso en algunos momentos. Algunas son muy claras. Carmen, ya hay un montón de mensajes de nuestros amigos. Imagino que hoy pueden también condicionar esta investigación y si conocen más casos parecidos, este va a ser el dinamismo este verano de Milenio 3 Impacto, ir al lugar de los hechos. Pues sí, hay mucha gente, además, gracias al 7640 recibimos esa ayuda por parte de muchos oyentes en los que nos contaban leyendas de sus pueblos, de sus cementerios, y esta noche creo que vamos a recibir también muchos, como por ejemplo el que nos manda un amigo que dice: en el cementerio de Martos, en el panteón de la familia Carrasco, ocurren cosas extrañas siempre que va la cuidadora de este. Ella habla con los muertos.
Muy buenas, soy Keiko, estoy en el puerto de Pico y da cosa seguir conduciendo. Me voy a parar aquí en la calzada romana a oíros. Un abrazo, amigos. Hola chicos, buenas madrugadas. Mi abuelo me cuenta que en el cementerio de mi pueblo murió un hombre que apostó a que clavaba un clavo, donde por allí dicen murió de miedo. Desde Málaga, otro amigo que nos dice: a mí me ocurrió algo impactante en un cementerio. Fue horrible. Pues si nos lo puede contar, se lo agradeceríamos. Así comenzó esta investigación, Carmen. Un lugar donde nos damos cuenta de un detalle que ni siquiera se habían percatado de ello los autores de las fotografías en agosto del 2004. Es que la zona está llena de tumbas de niñas. De niñas y niños, sobre todo niñas. Parece ser que es un cementerio removido, ¿verdad Carmen? Que se lleva todo de nuevo a otra zona del pueblo, completamente apartada, y nos dimos cuenta leyendo las tumbas y las lápidas en el primer viaje ya, que eran todo niñas. De muy corta edad. Hay una zona muy concreta del cementerio, justo casi a la entrada, donde la mayor parte de las tumbas son de niñas, además pues, fallecidas a muy corta edad. Sabemos también que en los años de 1900, principios del siglo XX, pues las enfermedades eran muy comunes en los pueblos y muchos niños fallecían a causa de ellas. Muchas tumbas de varios niños. Había incluso, eso te iba a decir, familias, hermanos enteros enterrados en una misma tumba. Nos llamó la atención porque en el resto del cementerio tan solo hay una o dos tumbas más de pequeños, de niños, que están muy difuminadas, pero la mayor parte se concentra justo en la zona donde salieron esas extrañas fotografías. Seguimos la investigación, seguíamos adentrándonos, buscábamos el sitio exacto para hacer nuevas fotografías y poder saber si aquello era un simple efecto. 11:34 minutos. Localización del lugar desde el que se obtuvieron las fotografías. Entonces, ¿podéis describirnos un poco lo que aparece, lo que surge allí en la foto? Bueno, primero, tú no ves la foto. Cuando la haces no pasa nada anómalo, nada raro, ¿no? Bueno, yo aquí hice como cerca de unas 20 fotos y, lógicamente, bueno, había luna llena, se veía bastante, pero en la foto, una vez vista por el visor de la cámara, tampoco se veía gran cosa. De hecho, las pasé al ordenador, las estuve viendo en el ordenador y tampoco aprecié en un principio nada. Las envié a mi tía, que ella fue la que realmente vio la cosa en cuestión, la imagen esa extraña que aparece, que no se sabe exactamente lo que es. Tú, más o menos, ubicando ahora que estamos en el lugar de los hechos, ¿dónde crees que aparece más o menos? ¿Pegadas a la tapia? Yo creo que no, que están un poco más cerca, detrás justo de esa cruz. Yo debe estar a un par de metros de la tapia, quizás. Estimo yo que tampoco es que ya se vea muy bien la profundidad, pero un par de metros de la tapia creo que sí. Pegadas a la tapia parece ser que no está. ¿Y qué descripción le darías a lo que tú ves en la foto cuando ya os dais cuenta de la anomalía? Pues parece, aunque me cueste creerlo, parecen tres niñas. Tres niñas que están cogidas de la mano y si te fijas así un poquito en detalle, parece que tienen como una especie de luz o reflejo o algo brillante en el centro de ellas. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 1:53 minutos, siempre en directo, Milenio 3. Eran tres niñas en un corro con una luz en medio. Tenemos ya al otro lado del telefónico, justo en el momento en que en ikerjimenez.com estamos bajando ese material que ya está disponible, Guillermo León, el webmaster de esta página, de este portal. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, ¿y qué? ¿Está ya todo el material? ¿La gente puede disponer de él? Ya tenemos todo el material gráfico a disposición de todo aquel que entre en la página web. Pues una experiencia, como anunciábamos, yo creo que todavía inaudita en este país, de conexión entre Internet, conexión gráfica, visión de lo que estamos hablando, no solo las fotografías, Guillermo, del fenómeno, sino de toda la investigación y de todos los lugares que vamos a ir recorriendo virtualmente, ¿no? Exactamente, están todas las fotografías del día que estuvo el equipo de Milenio 3 en la investigación y además pues un pequeño estudio fotográfico de esta extraña fotografía y de las niñas. Para quien no sea experto, Guillermo, aunque tú eres un avezado informático en el asunto de los análisis de las fotos, enseguida, en cuanto vea a la gente ahora mismo las imágenes, se va a dar cuenta de que dicen, bueno, esto puede ser con Photoshop puesto ahí. Ha habido un montón de análisis, el último es el que tú has realizado. ¿Qué detalles serían los importantes para saber que esas psicofonías, iba a decir, que eso lo escucharemos luego, esas fotografías son muy extrañas? A primera vista hay una fotografía que es la fotografía original, que bueno, prácticamente no es apreciable la figura de
las niñas, pero ya aplicando una serie de filtros que clarean un poco la fotografía, pues se observa pues las tres figuras de estas niñas, y hay detalles bastante curiosos, como por ejemplo que bueno, la fotografía, la profundidad de campo que presenta, estas figuras también la presentan, ¿no? Están prácticamente difuminadas, como las tumbas y sepulturas que se ven al fondo. Y hay un detalle que también lo hemos indicado ahí en la página web, que es una cruz de hierro que está pues clavada en el suelo, y que bueno, aplicándole un poco los filtros y siendo un poco observador, podremos ver que esa cruz está perfectamente superponiendo a estas figuras, ¿no? Y por lo tanto quita bastante el margen de que fuera un montaje, ¿no? Si fuera una superposición entre la cámara y donde están estas niñas, se hubiera tapado esa cruz habitualmente, ¿no? Se hubiese tapado, y bueno, yo creo que cualquier persona que se hubiese puesto a elaborar esta fotografía pues hubiese prescindido del elemento de la cruz, ¿no? Por ser un elemento bastante laborioso si queremos pues hacer este montaje. La verdad es que si llega a ser algún montaje algo prodigioso, y si es un efecto óptico pues igualmente. Ahí lo tenemos, Guillermo, ahora mismo en ikerjiménez.com pueden descargarse toda esa información, pueden ver al equipo y sobre todo incluso el pixelado. No hay ninguna figura recortada, es el propio pixelado del propio fondo de la imagen, ¿no? No hay ningún indicio de que sea una fotografía que esté prácticamente superpuesta o añadida a la fotografía original. Esas figuras forman parte del entorno, y como conclusión podríamos decir que la única respuesta que podríamos obtener de esta extraña fotografía es que realmente hubiese colocado allí tres niñas vestidas con la vestimenta que llevan de época, y que se hubiese hecho aquella foto, porque otra explicación hasta con los lazos. Porque es que hay niñas, a las niñas, a una de ellas se la ve incluso el lazo y las ondas que llevan el pelo. Guillermo y otros especialistas están investigando ya en la segunda foto, que es la del niño, que todavía nos reservaremos. Esta es sorprendente, y ya ikerjiménez.com, y pueden seguir por ambas partes, sonido e imagen, esta investigación. Gracias por tu trabajo, Guillermo. A vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Por supuesto que iremos puntualmente analizando cualquier respuesta vuestra, y sobre todo nos interesa la de los analistas informáticos. Queremos encontrar la explicación, y poco a poco íbamos adentrándonos en ese lugar, íbamos metiéndonos hacia la zona de los osarios. Oye, Isabel, Sí. En este cementerio se oían ya rumores, leyendas desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, se oían de hace bastante tiempo, que se oía llorar a un niño, y bueno, pues esa fue un poco lo que nos hizo venir a hacer las fotografías. Y estamos delante de una especie de cripta, o de un lugar así, una edificación. Aquí hay una persona que donó las tierras, sí, y que está incorrupta. Donó, sí, eso es lo que hablan. Nosotros no lo hemos visto, pero es lo que dicen, que está incorrupta por lo visto, y es la señora que donó el terreno para hacer aquí el cementerio. Y que se llegaba incluso a mostrar en procesión. Sí. Se mostraba los días de año, de todos los santos. Se mostraba la subían, porque por lo visto está abajo enterrada, y la subían para verla. Tú eres la persona que cuando te llegan las fotografías de tus sobrinos es la que te fijas ampliando la imagen, que surge algo que ellos ni siquiera habían visto en un principio, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. Yo soy la que vi, me mandó las fotografías. En un principio yo no vi nada, estuve mirándolas, y luego ya posteriormente, al mirarlas más detenidamente, vi la del niño. 1:59, me dice nuestra productora Katia Rocha que hay un sinfín de mensajes 7640 de mucha gente. Claro, está colapsándose el servidor de una manera brutal. Es lógico, también tranquilos, porque durante toda la semana va a estar toda esa información que ha compuesto nuestro amigo y gran profesional Guillermo León, paso a paso. Así que tranquilidad. Eso sí, quien disponga de conexiones rápidas podrá ir viéndolo, ambas cosas. Seguimos con un montón de mensajes, Carmen. Daremos cuenta luego también de la agenda, y tenemos una hora para seguir adentrándonos en la historia de este cementerio. Un año llevamos investigando esta historia, y os prometo sonidos impactantes, no solo imágenes. Habrá muchas sorpresas, Carmen. Lo pasamos bastante mal, ¿eh? Lo pasamos realmente mal.
2 y 6 minutos. Recibimos cientos, puede que haya decenas de miles de personas entrando al mismo tiempo en esas fotografías y muchísimas, claro, no ha reventado el servidor. Durante toda la semana vais a poder seguir disfrutando. Era impensable tal cantidad de visitas en el mismo momento. Ojalá que podáis ir visitando paulatinamente la web www.ikerjimenez.com. Ahí está todo el dossier de lo que estamos comentando. Rapidísimo, porque volvemos al Camposanto a la voz de ya. Carmen, hay una agenda muy rápida. 7600 para lo de Miranda, ¿no? 3 de junio. Efectivamente, Iker. Para el programa de Miranda de Ebro en vivo tienen que mandar un SMS al 7600 poniendo la palabra clave Milenio 3. Con el 3. Su nombre y sus apellidos, y directamente recibirán un mensaje donde dice que ya tienen reservadas 2 entradas para acudir en directo al programa de Milenio 3 en Miranda. 7600. Voy a dar una pequeña exclusiva. En Miranda vamos a poder ver por vez primera en pantalla gigante las imágenes de la investigación en vídeo. En vídeo. Todo lo que pasó allí, lo que ocurrió y lo que, bueno, pudimos ver o dejar de ver en vídeo con visión nocturna. Eso lo veremos en vivo en el previo. Esa parte que hacemos antes, 7600 en Miranda de Ebro, nuestro compañero Ricardo Cantero organizando todo el asunto. 3 de junio, viernes, estáis todos invitados, por supuesto. Rapidísimo ya, Feria del Libro, el 28 estamos el ya, sábado ¿no? de la semana que viene, el día 28 estaremos firmando por la tarde en la Feria del Libro, el domingo 5 de junio por la mañana y el sábado 11 de junio por la tarde. Y ahora vamos con el mensaje rápidamente para volver a entrar en el Camposanto. Nunca mejor dicho, Camposanto tienes aquí. Cristóbal desde Javia nos dice: una vez estuve con mis amigos en el cementerio de Javia y oímos ruidos y voces. ¡Qué miedo! No he vuelto a ir a ningún cementerio. En la Sauceda, un poblado abandonado de la provincia de Cádiz, convertido ahora en camping, hicimos fotos al anochecer y aparecen caras, nos dice Paco desde la línea. Que nos la envíe, por favor. Hay un correo milenio3@cadenaser.com, contenidos@ikerjimenez.com. Lo digo ¿por qué? Porque estos casos, estas fotos, como aquí ocurrió, pueden dar origen a una investigación e intentar saber qué pasa. Soy Marco, en Minas de Río Tinto también hay un cementerio de niñas y niños, pero el cementerio estaba abandonado y las tumbas abiertas. Daba miedo. Hola amigos, soy Carlos de Jaén. Tenéis el don de acongojarme cada día más. Voy en el camión y se me están saltando hasta las lágrimas. Lo dejamos de momento ahí, Carmen. Hay un montón de amigos. 7640 palabra milenio. Por lo que vais a escuchar, por las imágenes, por lo que pudimos sentir, recordábamos aquellas famosas frases de Federico Luppi en aquella película que siempre es banda sonora, El Espinazo del Diablo. ¡Qué gran película! ¿Os acordáis de...? Como una fotografía borrosa. Exactamente, como una fotografía borrosa. Lo que nos llamó la atención de esta historia, esas 3 niñas, ¿quiénes son? Había un incidente anterior. Isabel es la tía de Nacho y Miguel, la que se da cuenta porque iban a tirar las fotografías, no darle ningún uso. A los 4 o 5 días las ven por el ordenador y se dan cuenta de que en el sector derecho de una de las fotos aparece ese grupo de niñas. Es imposible darse cuenta si uno no sabe que hay algo. Y luego empieza el proceso de aclaramiento y la gran sorpresa. 3 niñas junto a una luz. Pero es que había, aparte de leyendas, lo que es la casualidad, Carmen, hemos ido conectando con gente que había tenido 3 experiencias en ese camposanto de la provincia de Ávila. Pues sí, Iker, la casualidad yo creo que no existe, y menos cuando te encuentras en este tipo de investigaciones con tantas causalidades. Ayer mismo recibíamos un mail en la página web, en contenidos, @ikerjimenez.com, donde nos hablaba de que por la zona precisamente donde nosotros habíamos estado haciendo la investigación, que no lo sabía nadie, tan solo la familia y el equipo que se trasladó hasta allí, recibíamos un mail de Alberto, que él había estado haciendo investigaciones, estuvo unos años interesados en las psicofonías, y justamente en un pueblo al lado de donde nosotros hicimos la investigación, entrevistó a una mujer muy mayor, sorda, y entre la entrevista hay una voz que surge
Está muerto como yo. Está muerto como yo. Juanma Frasquet la ha extraído y os lo decimos por un componente muy curioso. Estamos hablando de un lugar a apenas 3 kilómetros. Las psicofonías que ha obtenido el equipo de Milenio 3 en diferentes viajes siempre han sido, entre comillas por supuesto, voces esporádicas que no han sido obtenidas grabando ex profeso. Es más, todo lo que hemos grabado no ha salido nada. Pero cuando estábamos en el lugar, cuando estábamos nosotros activos, cuando estábamos hablando, aparecía eso. Hay una teoría, yo no la sé, no soy ningún experto en esto, ni creo que haya nadie que lo sea especialmente, que dice que las voces se aprovechan de otras voces, de la energía de las ondas. Si no, no son nada. Si sin silencio, no hay nada. También hay quien decía que en los cementerios es el lugar más tranquilo del mundo y no tiene por qué pasar nada. Pero es que en este cementerio, y lo vamos a ir descubriendo, hubo mucha sangre. No solo féretro, sino mucha sangre. Decías, Carmen, está muerto como yo. Está muerto como yo. Están hablando de una leyenda que había en el pueblo, de un tal, pues un hombre que se dedicaba a vender por el pueblo, y justamente cuando... ¿Un hombre muerto? Sí, un hombre muerto. Después de contestar la señora, y antes de que él vuelva a preguntar, se oye una voz en la que él nos dice que escucha, está muerto como yo. Solamente vamos a extraer la voz, Carmen, y la tenemos creo que 3 veces. Juanma la ha preparado así para que lo escuchéis, porque es una voz que curiosamente se parece mucho a las que luego hemos ido obteniendo en el Camposanto. Está muerto como yo. Está muerto como yo. Está muerto como yo. Está muerto como yo. Ahí teníamos el documento, Carmen, y había otro. Con esto queremos decir simplemente que era un lugar, a pesar de muy apartado, al margen de casi todo, muy poco conocido, que nuestros amigos fueron allí porque desde luego las habladurías parece que tenían cierto modo de ser, cierta contundencia, al menos por otros experimentos anteriores. Lo curioso, Carmen, lo increíble es que otra de las experiencias de este hombre es en el cementerio. Pues sí, efectivamente, Iker, y no es por nada en concreto, simplemente porque en esa localidad, en ese cementerio en concreto, tiene enterrada a su abuela, un familiar, y fue allí, y como siempre ha estado interesado en las psicofonías, pues decidió poner un grabador, y salió una voz. Señora, pero es una voz muy difícil de escuchar, hay que tenerlo claro. Casi escuchamos un balbuceo, más bien. Él interpreta señora. En el mismo Camposanto donde nosotros estábamos investigando, sin conocernos, por supuesto, sin saberlo unos ni otros. Nosotros habíamos tenido una sorpresa anterior, en un primer viaje tras ver las fotografías, en el proceso en que se estaban analizando, en que teníamos muchísimas dudas. Empezamos a no comprender cómo Nacho, Miguel, su tía Isabel podían haber hecho esto. En cuanto les conocimos, supimos que no había ningún afán de truco, de engañar a nadie, gente intachable y gente que se había sentido asustada aún dentro de su escepticismo porque les había salido algo inesperado. Simplemente aquella noche de agosto del 2004, hace menos de un año, hicieron caso de la llamada de Milenio 3 y acudieron al sitio que más leyendas concentraba de todo su entorno de veraneo. Pero lo que aparece ahí es una de las mejores fotografías de los últimos tiempos de fantasmas. Hay otra más, que iremos, con vuestro permiso, analizando puntualmente. Nosotros acudimos por vez primera en septiembre del año pasado. Un primer comité de Milenio 3, y de esto no se ha sabido nada hasta que hemos podido seguir hilando datos, hasta que hemos podido viajar otras veces con ellos allí, encontró grabaciones extrañas. Eran más de las 2:30 de la madrugada. El silencio era absoluto. Y sin embargo, la cámara de uno de nuestros compañeros graba lo que parece un grupo de niños. No un niño ni dos, sino un grupo de niños como jugando. Antes Juanma y yo estábamos discutiendo si dicen mamá, mamá, mamá varias veces, o lo que dicen es patata, patata. Nos acordábamos de ese corro que el propio Juanma recreaba magistralmente como voces del pasado de niños con el que despedíamos la primera hora. Patata, mamá, mamá. Lo único que sabemos es que en un sitio absolutamente solitario, mes de septiembre, acudimos y siempre la cámara de vídeo, el micrófono de la cámara de vídeo, no los grabadores, registran estas voces. Poned mucha atención, por favor, están de fondo.
Esta segunda versión simplemente es una ecualización de nuestro compañero Javi Rodríguez, que integraba ese segundo grupo de investigación. Ahí lo tenemos. Patata, grupo de niños. Sinceramente, amigos, no tenemos ni la menor idea. Aquel primer grupo lo integraba la novia de Nacho, persona absolutamente escéptica con estos temas, que les acompañó para hacer aquella ronda que no duró más de 20 minutos y en la que se obtuvieron unas 30 fotografías. Hay que decir que en todas las grabaciones, tanto de vídeo como de fotografía nuestras, no hemos obtenido nada, ni ellos tampoco después. Hemos tomado cientos en ese lugar. Pero aquella noche de luna llena, por algo que no sabemos, surgió eso. La novia empezaba a sentirse inquieta. La verdad es que el lugar, con todos los antecedentes, era poco menos que tétrico. Yo realmente las he visto muy poco porque pensaba que era broma también. Tú llegabas a pensar que era una broma, pero estabais solo los tres, ¿no? Sí, pero yo estaba viendo, pues eso, iba leyendo las leyendas, vamos, lo que pone la gente en las tumbas, y realmente yo servía de trípode un poco, ¿no? Como he hecho ahora. Me ponía en la cama y yo estaba mirando y realmente no vi nada ni nada, claro. Y luego cuando me lo contaron que lo habían visto, me quedé un poco... Y ahora me ha dado cosa entrar, no quería entrar tampoco ahora. Eso me interesa, o sea, que ahora la sensación al entrar en el cementerio ha sido muy distinta. Sí, porque yo no había entrado otra vez, desde entonces no había entrado, entonces ahora... No sé, también a lo mejor por estar con vosotros y eso me da un poco más de respeto. Sin embargo, somos más personas hoy. Sí, pero ese a lo mejor, como estáis relacionados más con el tema me da más cosas. Cuando viste la de las niñas, ¿cuál fue tu primera impresión? Sí, no, es que realmente lo que se ve es eso. Yo solo he visto un poquito eso, las tres niñas o cuatro, no sé cuántas, jugando a un corro. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 2 y 18 minutos, Milenio 3 Impacto. Un resumen de la investigación en vivo que realizamos hace tan solo 7 días. Nacho, el autor de las fotografías misteriosas, nos describe el lugar exacto. Como decíamos, casi 30 tomas. Su hermano Miguel no se lo acababa de creer y sentían bastante inquietud volviendo a ponerse justo en el lugar de los hechos. Hicimos un recorrido desde la puerta de aquella de allí, de atrás, vinimos hacia casi hasta el final, fuimos haciendo fotos a ambos lados, hacia ambos costados. Pero vamos, que fue secuencial, fueron, no sé, unas 20-30 fotos. Solamente en esas dos es donde aparece algo extraño, en las demás parece que no, ¿no? El resto la miramos así a fondo y tal y no se apreciaba nada. ¿Por qué decidisteis venir a este cementerio? Parece que se oían, o sea, cuando había algunas leyendas o rumores, había ¿no? rumores de que se oían llantos de niños por las noches y la gente del pueblo decía que había cosas raras. Pero por eso vinimos a ver si era verdad o era mentira, y hicimos fotos y descubrimos las fotos de las niñas. No llegasteis a grabar nada, por ejemplo, ni de audio ni de vídeo, ¿no? De audio grabamos, sí, pero no se oía nada. Nada. Lo grabamos en un radiocassette, o sea, un radiocassette normal, 1 hora o así, pero no oímos nada nosotros. ¿Sabes? Tampoco era un radiocassette bueno ni nada. ¿Tampoco tú ves nada anómalo cuando estás aquí haciendo las fotografías? No vimos nada raro. Hasta los 4 o 5 días que mi tía nos dijo lo de las fotos, nosotros no vimos nada raro. Y cuando ves la fotografía, por ejemplo, de las niñas, ¿cuál es tu sensación? Pues yo es que al principio no me lo creía. No sé, y una sensación muy rara porque, no sé, es una cosa muy extraña y yo al principio pensé que era una broma que me estaban gastando. Hasta que luego me di cuenta que era verdad. Pues muchos mensajes que ya están interpretando las psicofonías. Alberto es que nos dice, Alberto desde Barcelona dicen patata, como patata, si les fueran a hacer una foto. Curioso también. Eso parece el canto de algún pájaro, aunque es extraño a las 2:30 de la madrugada. Yo oigo mátala, vaya tela. Sí, pero todas las opciones lógicas nos interesan muchísimo, tanto de las fotografías, que nos siguen diciendo que está, como vulgarmente se dice, petado, o sea, reventado el servidor. Por nuestra parte, o sea, imaginamos la rabia de muchos, pero también la alegría de que, claro, somos más de lo que creemos. El servidor estaba perfectamente acondicionado para aguantar muchos acontecimientos, como ha aguantado otras veces, hasta de 20.000 y 30.000 entradas en apenas un minuto, pero lo de hoy tiene que ser terrible. La mayoría de los oyentes coinciden en que dice patata. En vez de mamá, patata. Si alguien sabe qué canto de pájaro podía ser eso, que nos lo diga. Porque, por ejemplo, aunque no oímos un gato en toda la noche, aunque eso está rodeado de perros, que perros sí que se oyen, siempre pensamos que los cánticos, o sea, las voces de niños pueden ser gatos. Hay uno que vamos a escuchar luego más tarde que dice Pablo,
Y hay dudas de que pueda ser un gato, ¿no? Bueno, ahí está la interpretación. Hay otras que desde luego no tienen duda. Hace unos años un amigo y yo entramos en el cementerio de Rocafort, en Valencia, y grabamos en audio unos latidos fuertes y golpes metálicos. Que nos lo envíen, por favor. Otro amigo que nos dice, habláis de Madrigal. Yo estuve allí en el 89 y ya se hablaba de las niñas. Allí nació Santa Teresa de Jesús. Javi desde Calahorra. Se hablaba de las niñas en Madrigal. Pues no es Madrigal, pero queremos saber. Además, Madrigal de las Altas Torres lo conozco yo muy bien, porque mi familia tiene una casa muy cerquita. Y os puedo asegurar que no es ni se parece el cementerio al que nos pero Ávila, provincia mágica, podemos hacer un programa sobre cosas en cementerios a raíz de esta historia. Así que milenio3@cadenaser.com, contenidos@ikerjimenez.com o Gran Vía 32, octava planta, 28013, porque el material yo creo que está ahí. Enhorabuena, habéis conseguido que hoy muchos de nosotros os veamos en ese camposanto a través de la radio, nos dice Javi desde Tenerife. El puntazo sería buscar en archivos donde estuvieran los que han sido enterrados para ver si hay fotos de las niñas y contrastarlas. Estamos nos dice Chimo desde Valencia. Estamos en eso, hay muy poca información, hay que andar también con muchísimo cuidado para no herir sensibilidades. Uno de los ejemplos es por qué no damos la información concreta de nombres, apellidos o ubicación exacta, pero las sorpresas son increíbles, amigos, increíbles. Tanta sorpresa como este libro Camposanto que hoy sorteamos, la última obra de Iker Jiménez, que además, y voy a revelar una de las cosas... Novela de investigación, bueno, casi todo es verdad. Iker empezó a escribir este libro precisamente a raíz de esas fotografías que nos envía esta familia. Fotografías en un camposanto, tal y como se llama el libro. Solamente os digo, un pintor hereje, un pueblo maldito. Y seguimos caminando, avanzando por ese suelo arenoso del camposanto, las tumbas, los nichos a ambos lados. Queríamos ver esa zona sin bendecir, ese lugar al que se arrojaban los cuerpos a veces de contienda y que dieron mala fama a una de las tapias de ese cementerio. Queríamos descubrir la historia antigua de ese lugar donde supuestamente ocurrían cosas raras y desde luego a nosotros nos habían sugestionado más de la cuenta. Hoy vais a comprender que nadie es aquí Indiana Jones ni mucho menos. Hubo momentos de grandes sustos porque uno desde luego no es de piedra. Acudíamos para allí. Sí, es cierto que aquí hay una zona que es terreno sin bendecir o tierra sin bendecir y tal, donde se solía enterrar a la gente, pues lo que comentas tú, a la gente sin bautizar y la gente comunista de la Guerra Civil Española sobre todo. Y sí, es curioso que sobre todo están al fondo, son apartados de la zona central y son las lápidas quizá más llamativas, más interesantes. Es muy curioso porque según lo que nos hemos informado, en este cementerio y en esta zona del pueblo hubo bastante refriega en la Guerra Civil, ¿no? Se quitaron las posiciones unos a otros y hubo bastante sangre, vamos. Debió ser una zona muy conflictiva, mucho conflicto, mucha contienda y sí, debió ser un punto caliente en la Guerra Civil Española. ¿Sería más o menos qué hora? Cuando estabais diciendo madrugada ya, ¿no? Sí, las 2 de la madrugada, las 3, más o menos. 2 o 3 de la madrugada, sí. Las 3. Sí, las 3 o por ahí. ¿Y cuánto tiempo pasasteis más o menos aquí? 20 minutos, como mucho. Lo que es el paseo hacer fotos y volver y salir. 20 minutos. ¿Y ahora la sensación, por ejemplo, tuya de cuando vuelves al cementerio es algo especial? Sí, ¿te encuentras tranquilo? No, ahora estoy más asustado después de hacer las fotos. Ahora asusta un poco volver otra vez aquí. ¿Por qué? Cuando has entrado ahora por la puerta, ¿qué has sentido al ver las hileras de las tumbas? Pues he sentido miedo. Porque sí, la verdad es que sí, es una sensación rara. Sí. No como antes. No como antes, no. Después de lo que ha pasado y de las fotos, ya no es lo mismo entrar aquí, claro. Milenio 3. En la SER. 12 horas 53 minutos. Localización de la zona del Camposanto, próxima a la tapia, donde están enterradas las personas sin bautizar. Hasta ahí llegamos. Era un aspecto de osario común. Algunas tumbas parecía que estaban siendo removidas. Y en no pocas ocasiones, precisamente las obras en las tumbas han provocado fenómenos según los especialistas o según la crónica de este tipo de sucesos. Nacho me sorprendía por su escepticismo todavía. Estábamos analizando punto por punto, y desde luego no es normal en quien hace un fraude, cómo podían haber sido tomadas las fotos, desde qué punto de luz, qué efecto de las piedras del fondo podía provocar esa ilusión óptica. Era sorprendente estar con esa familia al completo, intentando buscar una explicación, y comprendiendo que les inquietaba más incluso que a nosotros. Vamos aproximándonos ahora a la zona de donde aparecen las niñas, de esa fotografía tan extraña. De todas formas, fíjate, cualquier luz ha dado unos efectos muy curiosos, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo que es sorprendente es la visión esa de que el niño está mirando en fila a lo que es la
las otras niñas. Esta es la zona quizá un poco así más desolada del cementerio, y también la sensación de que, como veis, está todo como removido, como si alguien hubiera entrado, hubiera removido cosas. No sabemos si es del aire o se había hablado en alguna ocasión de personas que habían entrado, sí, viento. De forma muy puntual sí había, pues yo creo que más que nada había sido rumores, gente que había venido a profanar o tal. Hace años, ¿no? Sí, pero yo creo que eso no está confirmado, no sé. Puede que sea cierto, pero yo no tengo constancia de ello. Pero vamos, aquí, aunque haya hecho viento y tal, parece un poco raro que, tal y como está la zona, no creo que se deba al viento. A lo mejor está haciendo obras o remodelando alguna zona. Lo más probable, porque hay tumbas rotas, estamos viendo tumbas rotas, algunas por allí hay lápidas. Mira, aquí está la zona esta, si alumbráis, donde viene el cartel de caídos de la guerra, con sus nombres y la fecha 10 de abril de 1937 y otros 15. Pues fijaros el mensaje que nos enviaba Sonia. Soy profesora de infantil y eso de gatos, nada de nada. Suena a patio en el recreo. Juanma, ¿podrías recuperarnos, no sé si meterte en un embrollo grandísimo ahora mismo, pero las voces de esos niños? Decía esa profesora que le sonaba a patio de colegio, exactamente lo que a mí. Además, ella está familiarizada porque es profesora de infantil. ¿Se puede escuchar, Juanma? ¿Podemos? Patata, mátala, un pájaro, quién sabe. Recuperamos el documento. Queríamos buscar más grabaciones, más psicofonías. Dispusimos todos los aparatos con Javier Rodríguez de un lado a otro del Camposanto, casi haciendo una especie de ring de micrófonos y quedándonos en silencio. La sorpresa es que las psicofonías, como todo esto de los fenómenos extraños, no estaba dispuesta a acudir a lo que nosotros dijésemos y cuando nosotros dijésemos. La sorpresa vendría sobre todo en la cámara de vídeo, como otras veces, que manejaba Carmen en ese momento con la visión nocturna. Ahí se empezaron a grabar extrañas voces. Primeras experiencias con grabadoras digitales a la búsqueda de psicofonías. Carmen, la primera, tenemos aquí el informe, aquí. Aquí. Es una voz que además surge ¿cuándo? Pues en un momento dado tú estás con parte de la familia, con Nacho, con Miguel, con sus novias y con parte del equipo de Milenio 3, entrevistándolos. Y hay un momento en el que Isabel y yo nos vamos las dos solas junto con otro miembro del equipo a dar una vuelta por el cementerio, intentando situar dónde se hizo la fotografía en la que aparece un niño, que es la que estamos analizando en estos momentos. Pues el niño aparece asomado, ¿no? El niño aparece como por detrás de una de las tumbas. Hay entre los nichos, hay pasillos. A mí me da la impresión de que está en el pasillo puesto, no está asomándose a la tumba, sino que va recorriendo el pasillo. Y en un momento dado en el que intentamos, pues con las fotografías, ver desde dónde se hizo, dónde aparecía el rostro de ese pequeño, ella le preguntan, ¿y era por aquí? Dice, no sé si es esta. Entonces, entre que ella contesta y volvemos a preguntar, hay una voz que surge y dice, aquí. Una voz que parece joven, de niña, algo asexuado. Aquí. La escuchamos 3 veces, la has traído Juanma Frasquet 3 veces para que podáis comprenderlo. Nosotros por casco escuchamos muy bien. Yo entiendo que siempre hay problemas con las psicofonías, y más si son de este tipo. Surgen casi aprovechándose, parece, de la fuerza de las palabras de otros. La repetiremos las veces que haga falta, no os preocupéis. Están hablando, están justo en el punto, buscando el punto exacto de esa segunda fotografía, en el otro sector del Camposanto, aquí. Luego analizaremos, si lo habéis escuchado, aquí, y Juanma, la preparamos para luego volver a recuperarla, ¿te parece? Aquí. Hablaba Carmen de otra fotografía, efectivamente hay otra, y efectivamente además estaba en una posición de mirar a las otras niñas. Parecía un niño de 8 o 9 años. Curiosamente todo ese sector está lleno de tumbas incluso compartidas de hermanos que parece que perecieron entre 1896 y 1904 por algún tipo de peste. Sí es cierto, como ha dicho Carmen, que esta historia me hizo a mí empezar a escribir ese libro, Camposanto, y ponerle ese nombre, porque me empecé a encontrar con una especie de novela negra de la antigüedad, pero que pasaba muy cerquita de todos nosotros. Isabel, la culpable de que nos llegaran esas fotografías, habla del temor que le dio esa otra foto, la foto número 2, podríamos decir,
el niño mirando. ¿Te sorprendió, te dio más miedo una foto que otra? Pues a mí particularmente me impresionó más la del niño, fíjate. Porque como por la fue expresión, la quizá. Que vi, no sé, me dio como más impresión. Y además, vista en el ordenador, parece como que tuviera la cara partida en dos. Como si fuera un lado joven y otro lado mayor. Es una cosa muy extraña la foto. Y además la sensación diferencial respecto a la otra es que ese niño te está mirando. Claro, claro. Hasta incluso por la situación de las tumbas parece como que el niño estuviera mirando a las niñas, cómo jugaban, porque están justo enfrente. Qué curioso. Es verdad, están en una línea están prácticamente, justo en línea, sí. Si te das cuenta. Eso sí que es curioso, Mariano? Es como si el niño y además, estuviera mirando. el niño está mirando hacia cómo este lado. jugaban las niñas. O que estuvieran jugando al escondite. Es una cosa curiosa, sí. 2:34. Nosotros seguíamos intentando objetivamente captar y obtener todo tipo de explicaciones para unos fenómenos que inquietaban a esas personas. Y por qué no decirlo a nosotros también, y luego lo vais a ver. Javier Rodríguez, nuestro compañero, se encargaba de poner todo a punto de nuevo, cerca de esa tumba del niño. Javi, vamos un momento hacia donde está la zona del niño. Javier Rodríguez, aquí con nosotros en el cementerio, ¿qué dispositivo, qué tipo de experimentos vamos a realizar? Fíjate qué curioso, Javi, los resplandores que... Sí, que es curioso. La imagen que tenemos ahora mismo delante, fíjate, son de varias luminarias, ¿eh? ¿Y eso qué reflejos son? ¿De dónde son? ¿Cuáles? ¿Esos? 1, 2, 3. De tu linterna. Será la linterna, porque... Si lo quito... A ver, ponlo otra vez. Fíjate, curioso los juegos de luces que desde luego pueden dar lugar a anomalías, ¿no? A fenómenos de... Incluso un haz de luz, mira por el suelo. Sí, un haz de sí. luz Pero ¿y eso qué? Virtúa lo que hay encima de las lápidas. Pero ¿y eso qué es? O sea, el haz de luz de dónde... De un... A ver, estos son, todos son lápidas de mármol pulido. Es como espejos. Como espejo. Entonces refleja la luz hacia un lado y hacia otro. De todas formas, ahora viendo dónde hacían la foto, yo creo que las niñas están más adelante, fíjate, ¿eh? Más adelante, estaba mirándolo ahí y yo creo que están más adelante de donde nosotros creemos. No. ¿Tú ves que no? Yo creo que están un poquito más cerca de la cruz. Mira lo que tengo ahí. ¿Qué tienes ahí? Mi videocámara. Porque aquí supuestamente donde... El niño, está sí. El niño está apoyado ahí, yo creo, en esa de ahí, ¿no? He grabado en esa y en la de al lado. Oye, Javier, cuéntanos un poco qué dispositivos, por lo menos de audio-vídeo, se van a emplear, qué es lo que vamos a hacer. Pues tenemos una videocámara con visión nocturna, filmando todo. Aparte hay otra videocámara que la he puesto en distintos puntos del cementerio para que capte cualquier tipo de sonido, registre cualquier cosa. En el lado opuesto, donde se han aparecido las niñas, hay un minidisc grabando. Y aparte llevamos otro mini portátil y lo vamos grabando en diferentes partes del recorrido. Lo idóneo sería luego hacer unas pequeñas grabaciones de una serie de minutos, con todos en silencio, estamos grabando en tiempo real, para ver qué ocurre, ¿no? Para ver qué ocurre, grabaciones cortas de 2 minutos, 3, parando y arrancando y completamente en silencio. Muchos mensajes que nos llegan a 7640, ya sabéis que sorteamos Camposanto, que ha sido publicado por la editorial Suma. Hola amigos, soy Juanchu desde Rota. Parece que dice esta última, estamos aquí. Estamos aquí. Ahora lo vamos a recuperar. Juanma, ¿vale? Amalia nos dice, así no se puede dibujar. Vivo enfrente de un cementerio y he tenido que bajar las persianas para no verlo desde mi ventana. ¡Qué miedo! Alex desde Soria nos dice, felicidades por este gran programa de investigación. En la psicofonía de las niñas parece que están jugando y que hay 2 personas. Decíamos aquí, una de las primeras grabaciones que se cuelan en esta última investigación en vivo de Milenio 3 Impacto. Juanma, la recuperamos. Aquí, 3 veces. Pero luego vinieron otras, y en esta ocasión parece una mujer joven de nuevo, que sería o se acoplaría exactamente a las 3 figuras. No que no. No que no. Hay una especie de ay antes, se escucha muy imperceptible. Muy imperceptible, y luego dice claramente no que no. Estamos yendo, además todo esto, Iker, se graba en la videocámara que yo llevo. En todo momento yo voy siempre detrás de la gente.
para que no crean que es alguien que lo dice a mi lado, que es alguna voz. Estáis todos reunidos delante, yo os estoy grabando y en el además micrófono, en la grabación en minidisc que se hace al mismo tiempo no sale nada. No sale nada. En el mismo momento en el que se está diciendo, bueno, parece que están jugando, las fotos de esas niñas parece que están jugando, hay una voz que surge y que dice, no, que no. Nuestro compañero Mariano está diciendo en ese momento, aquí están las 3 niñas jugando. Y cuando dice la palabra jugando, hay una voz que es increíble, tono y timbre, como diría Germán de Argomosa, de las típicas psicofonías, y parece contradecir, es que todas las voces parecen tener que ver con el contenido de lo que estamos hablando. Y dice, no, que no. Una voz de mujer joven, como si supiera perfectamente a qué nos estábamos refiriendo. Estábamos justo en el punto exacto de una tumba sin nombre, de una especie de sepulcro sin ni siquiera una triste cruz, donde aparecen las 3 figuras. 3 niñas jugando, 3 niñas jugando, 3 niñas jugando. La noche empezaba a estar muy, muy cerrada, y sobre todo para nosotros, porque si alguien hace la eterna pregunta de ¿no sentís miedo en estos sitios? La respuesta es que sí, y a veces más por la información que uno tiene. Teníamos un sitio con fusilamientos en las propias paredes de la guerra civil, unos 15. Teníamos otra zona con fetos y niños sin bautizar. Teníamos unas fotografías extrañas y una gente fuera de toda duda que seguía intentando buscar una explicación. Teníamos todo eso, pero queríamos experimentar por nosotros mismos. En esos instantes, por supuesto, no sabíamos que la grabadora estaba sacando eso. Quizá entonces nuestro ánimo hubiera sido muy distinto. Una sorpresa tremenda es cuando ubicamos el lugar preciso donde se obtiene esa fotografía 2, ese niño que mira al frente, casi como vigilando el juego de esas niñas. Un susto, porque en ese sitio justo había algo. No me digas tú que va a ser justo... Sí, MB, una tumba sin nombre, MB, Javi, mira, enfócame. Una tumba ahí que pone MB simplemente, y esta es la que sí me ha sorprendido, justo en la zona del niño. Ostras, macho, ostras. Aquí yace un joven fallecido en esta villa el 5 de marzo de 1907, a la edad de 13 años y medio. RIP. Su desconsolado padre y abuela materna suplican una oración por el finado. En la zona, precisamente, donde aparece eso. Dime. Sí. No me... El joven... ¿Qué dices? Mira, el joven... Félix Martín. Es que es muy fuerte, es que es justo ahí, hostia puta. Este sí que me da miedo, ¿ves? Macho, es que es aquí. Cómo está esto. Si alguien y ahora me acaba de dar un... No, calla. Ahora me ha dado un... Se podría comprar así, ¿no? Sacar comida. Eso asomándose ahí. Pero ves, pone el joven... Oye, venid un momento, venid por aquí, por favor. ¿Qué edad pone? 4 años, 8 años. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. Milenio 3 en la SER. Milenio 3. Juanma Frasquet en la nave del misterio y toda a oscuras, viviendo especialmente esta investigación de Milenio 3 Impacto. 2:42 de la madrugada, en directo siempre. Sí, yo me llevé un gran susto, pido disculpas por los exabruptos, los tacos, etcétera, pero es como ocurrió, no podríamos eliminar nada de lo que ocurrió de verdad. Es que justo en esa foto... Carmen, ¿cómo es el niño que sale en esa segunda foto, aunque sea un par de retazos? Pues parece un niño de otra época también y de Corte Inglés. Tiene como una especie de onda en el pelo. Yo le distingo... De Corte Inglés, no del almacén, poniendo un poco de chiste, sino de Inglaterra, vamos. Sí, claro. Yo... Para, digamos, mitigar, porque ahora viene cosas fuertes. Incluso como lleva una especie de camisa blanca, chaqueta, y no sé si se ve incluso una pajarita. Además, tiene la cara medio ladeada. Parece partida incluso. Parece partida, no sé si es un juego de sombras, es lo que estamos investigando, pero no le veo asomado como en un principio creía en la tumba. Un poquito más sino atrás. Que está un poco más hacia atrás. Y es cierto que mira exactamente la figura de las 3 niñas que está se puede en paralelo, ver en la web. Está en paralelo a donde se tomó esa fotografía de las 3 niñas que podemos ver en la web. Y además la gran sorpresa es cuando vemos la tumba, que está justo ahí, una tumba sin nombre, nunca mejor dicho. Yo me lo tomé muy a pecho. En esta posición estaba el niño. Aquí exactamente. Entonces, ¿por qué esta tumba no es esta? Bueno,
La cruz está como pintada. La cruz está pintada o repintada, pero sin embargo han conservado el escudo con las siglas MB. Estamos seguros que es esta de aquí, ¿verdad? Sí. Pues hombre, lo que podemos empezar a hacer de grabación audio sin sonido en plan psicofonía de sería aquí, ¿no? Sí. Mensajes muy interesantes que nos están llegando al 7640. Israel, por ejemplo, nos dice: soy ornitólogo y te garantizo que esas voces no son de aves. Qué lujo, un ornitólogo, una profesora, poniendo cada pica en Flandes sobre cada El búho tema. real lanza unas voces que imitan el llanto de un bebé, pero este no es el caso. Oye, pues vamos a ver si algo de eso, porque estamos siempre intentando ceñirnos a lo explicable. Otra de las grabaciones anteriores del primer viaje de Milenio, y que sacamos precisamente por esto, decía un nombre de niño. ¿Ese niño de la tumba sin nombre? Justo en ese punto, la cámara graba una voz que creemos que dice Pablo. Pero además parece una niña muy pequeña la que dice este nombre, y muchos han pensado en la posibilidad de un pájaro, de un efecto, lo que sea. En ninguna de las grabaciones, durante las más de 6 u 8 horas en los diferentes viajes, se ha grabado jamás un gato allí maullando, ni mucho menos, pero... No. Pablo. Además es curioso también porque simplemente se graba en la grabadora de vídeo, que no es la misma que llevábamos en esta otra investigación, es otra diferente, y se graba en lo que es la cámara de vídeo, pero no en los minidiscs y grabadoras que llevábamos. Pablo. Poco después llegó otro de esos momentos de falsa alarma, o no, unos golpes que nos pusieron el pelo de punta en un sector del cementerio que casi parecía que las tumbas de la esquina estaban siendo golpeadas. Allí nos aproximamos. Y es que en las investigaciones pasa de todo y se vive así. Esta es una tumba de un niño de 13 años. Sí, esa es la que he visto antes, que es terrible. Que pone joven, a los 13 años, su padre y su abuela. La abuela sí, la has visto el mensaje, ¿no? Sí, 13 años y medio. Madre, ni nada. Fíjate el efecto. Sí, yo también. ¿Pero son golpes o son los cohetazos? No. Unos golpes ahí atrás. Espera un momento, ¿eh? ¡Calla! Hay gente, ¿eh? Pero había unos golpes... No, yo acabo de escuchar una voz, en serio, ¿eh? Mira, ¿cayeron un momento todos? Sí, yo también. ¿Cayeron un momento? Golpes que al final yo creo que tenían una explicación, podían ser relámpagos, Sí, cohetes en era algún una sitio noche cercano. que hacía mucho frío y además parecía que iba a amenazar tormenta. Bueno, ahí lo dejamos, estábamos muy inquietos sinceramente. Carmen nos informaba en ese preciso instante de la siguiente fase de la investigación. Ahora mismo tenemos varias grabadoras puestas por diferentes partes del cementerio. Vamos a dejarlas unos minutos grabando. Nosotros nos vamos a salir del cementerio para que no haya ningún tipo de ruido, que no sea que hayamos hecho nosotros ni con las bolsas, ni con las fotografías, ni con las grabadoras. Y vamos a esperar a ver si sale pues algún tipo de sonido extraño. Estamos apuntando segundo a segundo los ruidos que se pueden colar, ruidos naturales, y vamos a ver lo que pasa. Pero un poco más allá vimos un sitio que nos estremeció. Un sitio que yo prefiero que nos cuente Carmen. Justo pegado al cementerio hay una caseta de pequeñas dimensiones, hay una puerta, tiene la típica forma de casa como las que dibujan los niños, y hemos podido ver que en su interior hay un ataúd bastante antiguo, cerrado, y también hay una mesa como si fuera de autopsias, de hierro con un cabezal de madera, que es donde antes pues habituaban a los muertos o los ponían, los vestían, los lavaban, precisamente para luego enterrarlos en este cementerio. 1:13 de la madrugada. Incursión de varias voces a través del micrófono de la videocámara. Y sí, como dice nuestro compañero y hoy puntual reloj de la investigación, Tony Garrido, efectivamente otra voz en ese instante se
se grababa cuando estábamos haciendo ese experimento, pero en la cámara, siempre en la cámara. Regresábamos de coger las grabadoras, de quedarnos estremecidos viendo esa mesa con agujeros y apoyabrazos y apoyacuello, donde se hacían las autopsias antiguamente, ese ataúd antiguo. En la grabadora una voz de nuevo joven, parece siempre la misma, dice toma, tómalo. No tan niña como la de no que no. Toma, tómalo. Ahora escuchamos en los mensajes, Carmen, si la gente ha entendido bien lo de no que no, que era una de nuestras últimas grabaciones, y toma, tómalo. De repente, como aprovechándose del propio aire, toma, tómalo. A lo que es la... A lo que es la... A lo que es la... A esas alturas, Nacho, el hombre escéptico, abogado y economista, Nacho y Miguel, su tía, todos estábamos bastante impresionados. La morgue era algo que ellos no conocían, no habían visto. Pudimos encaramarnos y filmarla y meter grabadoras. Es una escena que en ese momento, y si ha pasado lo que ha pasado en ese camposanto, es difícil de olvidar. Yo sí he visto una sala muy antigua, muy vieja, descuidada, y una especie de mesa de autopsias o de lavado con una especie de apoyacuellos, apoyanucas. La verdad es que era un tétrico, ¿eh? Porque es muy curioso además que lo normal es de esa época encontrártelo todo desvencijado, todo sin uso. No eso, porque está dentro de lo que está ordenado, si te das cuenta. Sí, parece que la gente, hombre, seguramente alguien entrará y alguien mantendrá aquello. No sé con qué motivo, con qué fin, pero sí parece que alguien entra y lo mantiene. Pues con todo el respeto para nuestros queridos amigos forenses que tanto nos ayudan en este programa, es un trago ver ese lugar en mitad de la noche. Javier Rodríguez había metido sus grabadoras, esperábamos obtener más información, más voces, y nos lo contaba. Pues ahora mismo se reflejan un poco las cruces y estamos en silencio porque estamos haciendo una grabación dentro del cementerio, una grabación corta, y fuera, en lo que sería la morgue, hemos puesto otro minidisc. Descríbeme un poco la morgue cuando nos hemos subido ahí. Muy tétrica. Una mesa con agujeros como para hacer autopsias y un rebaje para apoyar el cuello del cadáver y un ataúd muy antiguo apoyado contra la pared en el suelo. Y durante todo el tiempo los sonidos, los golpes, la sugestión también, por supuesto, fueron acompañando a todo el equipo de Milenio 3 y a la familia. No nos sentíamos incómodos, pero tampoco nos sentíamos del todo cómodos en aquel lugar. Estoy escuchando sonar unos golpes aquí más o menos cercanos. ¿Eh? ¿Estáis escuchando? No, pero están pegando como si fuera una tumba, vamos. Eso es lo que yo te decía antes. Espera. Mira, está un momento en silencio. ¿Estás escuchando aquí unos golpes? Mira. ¿Escuchas? A ver, vamos a hablar un poco a ver si se escucha. Por aquí. Shh. Silencio. Shh. Pues sí, eso tuve que hacer más de una vez. Y además, mi voz un poco resfriada y el consiguiente moquillo era por las bajas temperaturas que estábamos sufriendo. Pero lo estábamos viviendo. Carmen, mucha gente opina sobre tómalo y no que no, ¿no? Pues sí, nos están diciendo, por ejemplo, Iker de Astigarraga, buah, esa de toma sí que es para no salir de casa. Me da mogollón de miedo estas psicofonías que ponéis y a la vez no puedo dejar de oírlas. La última psicofonía, nos dice otro amigo, dice toma, mátalo. José Carlos desde Málaga entiende, dame la mano. La repetimos, Juanma, podemos, tómalo. A lo que es la... A lo que es la... A lo que es la... Y la anterior, si podemos, no que no, que, bueno, también causa mucha expectación porque es una voz distinta, parece una niña mucho más pequeña. Vamos a recordarla, no que no. 3 niñas jugando, 3 niñas jugando, 3 niñas jugando. Al final, sin saber que se estaban grabando esas cosas y poniéndola sobre la mesa y sin saber qué es en ningún momento, lo que decimos es que vosotros debéis opinar y nosotros con la investigación intentar sacar conclusiones.
activamos todas las cámaras para hacer un sondeo, un escaneo fotográfico del lugar. Muchas veces las cámaras, nos había ocurrido en algunos de los otros viajes, también a los testigos, habían quedado completamente inutilizadas. Las baterías se habían evaporado. ¿Casualidad? Probablemente. Lo que estamos haciendo ahora es un sondeo final de fotos, una especie de escaneo de toda la zona, por si luego las computadoras nos sacan de dudas y vemos si ocurre algún fenómeno similar. Porque otra cosa que te iba a comentar, ¿tú crees, hemos estado viendo y haciendo fotografías desde el mismo punto en que tú lo haces, ¿crees que puede haber algún efecto, alguna forma de lápida que pudiera generar ese efecto? Yo no sé. Hombre, puede ser algún reflejo, pero las formas son demasiado nítidas y demasiado palpables como para pensar que es un efecto. Hombre, podía ser, había luna llena, había mucha luminosidad, las fotos estaban hechas con flash, pero no se aprecia ninguna lápida con forma suficiente como para generar esa imagen. ¿Qué te ocurrió con la cámara después? Pues se quedó sin batería, eran unas pilas recargables, estaban nuevas, prácticamente se habían usado 5 o 6 veces, y se descargaron rápidamente y ya no más, las cargué de nuevo y ya nunca más funcionaron. Se quedaron como vacías, como muertas y no las tuve que tirar porque no funcionaron. Es más, has tenido que comprarte otra cámara distinta. Sí, la cámara desde ese día empezó a dar problemas, la cámara no funcionaba bien, se apagaba enseguida, se apagaba sin motivo, le metías pilas nuevas y se apagaba y al final, me compré una nueva y me deshice de la antigua. Mucha gente diciendo que ya puede ver las fotografías, otros que es imposible. Juan desde Gijón, por ejemplo, nos dice: a la izquierda de una de las imágenes me parece ver una imagen de una persona mayor un poco más alejada. Voilà, porque los análisis, sin que lo supieran los que han obtenido las fotografías, nos están diciendo algunos de ellos que hay una figura de otra niña más alta, como con un palo en las manos, ¿no? Y Zaskun desde Vitoria va más allá: yo distingo una niñera detrás de las niñas. Es que hay otra persona, mira, se me acaba de poner la carne de gallina porque yo estoy viendo esas Greta fotos. desde Málaga nos aclara una cosa muy interesante: soy veterinaria y el sonido de Pablo puede pensar que es un aullido de un gato macho joven. Bueno, pues es muy interesante tenerlo en cuenta, por supuesto. También pensamos que concretamente la de Pablo, que quizás es la más extraña, la más lejana, ojalá. Lo que sí podemos decir es que no hubo ningún otro en todas las grabaciones, porque lo hemos repasado 1000 veces, de todos los viajes que hemos hecho. Puede ser, por supuesto. En la ampliación del recuerdo, a la izquierda de una de las figuras parece que se ve un cuerpo más alejado y en la otra tumba una cabeza. Es increíble, porque todo el mundo está acertando en cosas que nosotros no hemos dicho, incluso en otra tumba, ¿verdad? Que hay como una... Había una noche de claridad excepcional, luna llena. No hemos podido ir otra vez. La cabeza que dice este amigo puede ser una especie de efecto que hace la piedra del muro posterior, y porque que hemos allí lo comprobamos. Después. Sí, exactamente. Lo que es inexplicable es hasta el traje, los tocados, los lazos. Katia, uno de esos programas que tú no te vienes al cementerio con nosotros, ¿no? No, es como un programa de Disney casi para calificarlo, no es de mis favoritos. Bueno, Martín Collado es uno de los ganadores que dice que en el cementerio del Pardo también se oyen voces, sobre todo de una mujer que reza. Dice que allí no había nadie y que se asustó muchísimo, pero que no fue su gestión. ¿En el cementerio del Pardo? Del Pardo. Dice que también se escuchan pasos de botas como de militar y disparos. Bueno. Javier G. dice que sus abuelos tienen una casa allí, en Ávila, será muy cerca, y a mí me parecen gatitos o un niño con la voz dañada por el sufrimiento. Ya las interpretaciones van más allá. Y Manuel Gil dice: vivo de cerca de un colegio y trabajé con niños muchos años y esas voces son idénticas al griterío que parecen en los recreos de estos chavales. Escalofriante. Bueno, lo que nos decía precisamente es profesora, ¿no? Camposanto para ellos, entonces, Camposanto, el nuevo libro de Iker Jiménez, un thriller de misterio, la primera novela, editado por Suma, del grupo Santillana, y ya está a la venta. Aunque casi todo es real, Katia. Mañana sábado, esa va a ser mi tarea, leerlo. Ojalá. Temo tu crítica, Katia. Bueno, será totalmente, ya sabes que será sincera. Como debe ser, compañera. Carmen, muchos los mensajes de esta experiencia interactiva. Durante toda la semana, Guillermo León, tranquilos, va a condicionar para que todos podáis ver las fotos. Sabíamos que podía pasar esto, pero teníamos que hacerlo. Mira, hay un oyente que a mí me gusta mucho, perdona Carmen, su pregunta, porque yo también me la hago. Dice que por qué, se llama Wing, así firma, dice que por qué las voces de los niños dan tanto miedo. Que se lo pregunten a Juanma Frasquet.
aparte de que mandamos un saludo a sus hijos, que hacen indicativos de vez en cuando, él los malacostumbra a hacer indicativos, él recrea imágenes y voces de niños, y claro, es que este efecto da mucho miedo. Y que vamos a acabar agradeciendo a esa familia y a estos amigos como Alberto, que nos han enviado las psicofonías también que han captado ellos, agradecerles 1000 veces el apoyo que nos han dado. A todos, y a todos los compañeros, como Javi, como Mariano, como Juanma, que han sido parte de esta investigación. Un abrazo, Milenio 3 Impacto terminó, volvemos el domingo.